hacer cosas buenas, pero esforzarse en recordar, en creer en ese sacrificio inmerecido del Señor por nosotros. Esfuérzate, y bueno, se cita a él como un testigo, como un ejemplo. Pablo dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bueno, Pablo fue un hombre fiel a Dios, un hombre que tuvo la fe de Dios, tuvo la emuná de Dios. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vemos acá qué importante que es para nuestro apóstol la fidelidad. Ser fieles a Dios, ser fieles a los hermanos. Porque de esa manera uno está apto para enseñar también a otros. Por eso la fidelidad es importante. No dice escoge hombres incrédulos, no dice escoge hombres traidores. No, de ninguna manera dice escoge. Encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fieles al Señor, fieles a la obra, fieles a los hermanos. Esto es importante, hermano. Y luego le dice, lo presenta Pablo a Timoteo como un soldado. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Un soldado, le habla a él que es un soldado de Jesucristo. Los soldados, sabemos, cuando hay guerra, los soldados son llamados por el gobierno para pelear por su patria, para defender su soberanía, para defender a su familia, defender su nacionalidad. Dice, tú pues sufre penalidades. Los soldados no pasan bien. Los soldados pasan pena, están separados de sus seres queridos, van al conflicto sin saber si regresan. Y acá tenemos una lucha, un conflicto con el mal. Está hablando de militar contra la maldad, contra la mentira, contra el engaño, contra el error. Porque primeramente se escoge hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y él se cita, como dije al principio, Pablo se cita como un testimonio. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado. Un buen soldado de Jesucristo. Parecería como que estamos en guerra. Porque lo presenta a Timoteo como un soldado. Y como dije antes, las penalidades que sufre un soldado, hermano. El clima, el temor, el riesgo de perder su vida, no son bien alimentados. ¿Y cuánto sufren los soldados? El soldado sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Verso 4 dice, ninguno que milita se enrieda o se embaraza, dice otra versión, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo mandó a luchar por su causa, a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que va a la milicia se enreda en los negocios de la vida, sino quiere agradar a aquel que lo tomó por soldado por una causa eterna. Por eso también le dijo a Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado en un solo cuerpo y sed agradecidos. Un soldado no está preocupado por sus negocios, ni siquiera por su vida. El soldado, ahora que estamos en la guerra con Ucrania y todo, miraba cómo sufren la familia y todo, ¿verdad? Y ahí no hay tiempo para pensar en comodidades, ni no digo que esté mal las comodidades, ni los negocios, ni los deseos de la vida que uno pueda tener, no está mal, ¿verdad? Pero él está hablando que ninguno que milita se enrieda o se embaraza en los negocios de la vida, porque tiene puesta la mirada. Me recuerdo ahora a Moisés, dice que él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, de pasar bien, como el príncipe de Egipto, sino que escogió el vituperio de Cristo porque tenía puesta la mirada en lo eterno, en el galardón. Él tuvo esa sabiduría
Él fue como un soldado, dijo, yo voy a sufrir con mi pueblo, quiero sufrir con mi pueblo, y bueno, sabemos que él fue el libertador también de este pueblo, fue un soldado egipcio, y fue un soldado también de su pueblo, ¿verdad? Y aquí es como que fuera lo mismo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, ¿verdad? A veces los días pasan y pasa la vida, y uno dice, Señor, ¿en qué pude echar mano hoy para la vida eterna? ¿De qué puede servir mi vida hoy para otros? Como yo a veces pienso, Él nació para morir por nosotros y nosotros también, de la misma manera pudiéramos morir por Él cada día, ¿verdad? Por su causa, porque tenemos una deuda de amor que pagar, como dijo también el apóstol, a griegos, a no griegos, a sabios, a no sabios soy deudor. De la medida que nosotros recibimos ese don inmerecido, también eso nos convierte en deudor. Con aquellos que quieren la sabiduría y aquellos que están mal, necesitamos que se pueda pagar esa deuda de amor que tenemos, ¿verdad? Bueno, así dice Pablo el consejo para este soldado de Jesucristo. Y como recuerdo ahora un dicho de un predicador, dijo, Dios tiene sus mimados también, hay soldados que están en la oficina, ¿verdad? Que pasan bien en el verano, con aire acondicionado, y en invierno abrigado, y buena comida y todo, pero van a la guerra, que están en la trinchera. Y aquí vemos que Timoteo era de esa clase, él estaba en la trinchera. Por eso Satán lo atacaba a él con la vergüenza, lo atacaba con el temor, porque era dar la vida por la causa, ¿verdad? Nosotros vivimos un tiempo muy diferente, pero antes el hecho de declarar nuestra ciudadanía, nuestra patria, costaba la vida de muchos. Pero ellos eran la comida de los leones y eran la leña de las hogueras. Entonces, debemos también mirar por las cosas eternas. Y luego, en el verso 5, Pablo habla de los luchadores. Primero habla del soldado, y ahora habla del que lucha. Como atleta, no es coronado, no va a ganar el premio, sino lucha legítimamente. Acá habla de un luchador. Si uno mira la vida de un luchador, él entrega su vida para su deseo, ¿no? Los luchadores siempre querían ganar cada combate para ser coronados. Seguramente Roma, ¿no? Tenía esos luchadores, esa gente atlética. Y imagínense que esa gente, el luchador se la pasa haciendo ejercicio. El luchador tiene una dieta, no puede comer cualquier cosa, tiene que estar bien descansado, tiene que reunir los requisitos para la lucha. A veces vemos los boxeadores que se entrenan y todo, porque saben que si no están en estado, pierden en el combate, ¿verdad? Entonces Pablo acá nuevamente habla también, dice, y el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Yo estaba viendo ayer lamentablemente le pasó a no sé a qué boxeador, que el contrincante de él se había puesto cemento en los guantes. Y no solamente que le ganó la competencia, sino que lo destrozó todo, le rompió todo en la cara. Que no pudo reparar este boxeador. Porque no luchó legítimamente, no era la idea que pusiera cemento en los guantes, porque eso, cada trompada era un martillo en la cara. Ese hombre ganó la pelea, pero no la ganó legítimamente, la ganó con trampa. Por eso digo que bárbaro, nosotros estamos en una lucha y debemos cuidarnos como tal y también luchar legítimamente. Por eso yo a veces digo que si es una lucha, nosotros no estamos luchando contra carne y sangre, sabemos, ni tampoco contra los hermanos, ¿verdad? Pero tendríamos que ver si es legítimamente lo que estamos haciendo, si es legítimo o si es falso. Si yo quiero matar a mi hermano para tomar su lugar, como los hermanos de José, que lo mataron por envidia, le tenían envidia a su hermano porque era el favorito de Jacob. Fíjense ustedes, codiciaron el lugar de José y no lo pudieron tener nunca porque José fue José. No fue legítimo lo que hicieron ellos. Fue una traición, fue un engaño para su padre, mentirle, de que le trajeron la ropa, esa túnica de colores que le había hecho Jacob a su hijo preferido. La mataron, la ensuciaron con sangre y diciéndole que en una bestia voraz le había comido a su hijo. No fue legítimo. Pero bueno, Dios veló por él. Pero acá vemos la necesidad de ser
coronado, luchando legítimamente. Legítimamente. Y ahora habla de otro personaje en el verso 6. Habla primero del soldado, ahora habla del luchador y ahora habla del labrador. El labrador. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Cómo puede tener frutos si no trabaja? No hay manera de... El fruto viene a través del trabajo. Uno que tiene un sembrado tiene que también saber trabajar, saber labrar. Debe saber plantar, debe saber, como hablábamos hoy de la planta, ¿no? Debe saber en qué manera y en qué tiempo tiene que podarla y todo eso, ¿no? O sea, vemos la necesidad de estar preparados y trabajar la tierra para tener un fruto. Y yo creo que la vida de cada uno de nosotros debe ser bien trabajada. Está bueno ser colaboradores con Dios, como dijo Pablo para los Corintios, diciéndole que él era un colaborador, ¿verdad? A los Corintios, y le dice, los Corintios dice, son labranza de Dios. Pero así como colaborador de Dios, él sabía plantar. Él sabía plantar, él sabía regar. También, aunque Apolo era su compañero, pero él sabía lo que era la labranza de Dios, como eran los hermanos. Pero también Pablo fue alguien que plantó en su propia vida la verdad de Dios. Trabajó. Yo a veces, como digo, veo como Pablo, cuando explica el capítulo 7 de Romanos, él está viendo qué está pasando con los movimientos de su carne, sabiendo que la maldad está morando en su carne, sabiendo que él tiene un hombre interior también que se deleita en la ley sagrada, santa de Dios. No fue el enemigo de la ley, no fue un transgresor de la ley. Él confirmó la ley, ¿verdad? Porque pareciera que los creyentes de la gracia somos enemigos de lo sagrado, somos enemigos de lo que está bien. Porque la ley le muestra al hombre su pecado. Si no fuera por la ley, el hombre no sabe, ¿verdad? De que es un transgresor, de que está muerto en delito y pecado. Es más, como dice Pablo en los Romanos, los creyentes gentiles que no tienen ley, son ley a sí mismos, que saben. Él no tiene ninguna ley del Sinaí, pero sabe, cuando cometió adulterio, sabe el error que está haciendo, y no hay ley ahí, pero hay una ley que está transgrediendo lo que está haciendo mal, ¿verdad? Como el que roba sabe que está haciendo mal, y capaz que no es judío, no es hebreo, qué sé yo, es un gentil, un pagano, pero sabe que está transgrediendo, que está haciendo algo malo. Entonces vemos que Pablo fue un hombre que trabajó con su vida. Él llevó su debilidad al Señor también en la segunda carta a los Corintios. Dice, yo tengo un aguijón en mi carne, algo que me hace doler, y le rogué al Señor que lo quite de mí. Y Él le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la rebeldía, en el descuido. No, se perfecciona en la debilidad reconocida. Llevar al Señor toda nuestra necesidad, tanta necesidad tenemos, ¿verdad? Es que bueno, es que eso de decir que ninguna ambición sea tan grande que la ambición de ser verdadero. Fuimos llamados por Dios para ser soldados, para ser luchadores y también para ser labradores. Es necesario que el labrador, para participar de los frutos, a veces uno quiere que vea la obra de Dios en la vida de uno mismo y tiene que trabajarla. Si no la trabaja, si no reconoce, en su intimidad con Dios, ¿no es cierto? Hablando de una comunión íntima con el Señor, que sacar el pasto viciado, todo aquello que puede impedir el crecimiento, ¿verdad? Llevar fruto, ¿verdad? Porque Él nos ha puesto, Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Él nos escogió y nos ha puesto para que llevemos fruto. Así mismo que necesitamos trabajar nuestra vida. Y luego le dice a este soldado, a este luchador, a este labrador, le dice, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. El entendimiento, hermanos, viene del Señor. Yo entiendo lo que es un soldado, porque fui soldado. Entiendo si en algún momento quise luchar para ganar una competencia. No hacer ejercicio, no tener fuerza, no te alimentas bien. ¿Y qué te va a perder seguro? ¿Verdad?
Y así también dice el labrador para participar de los frutos. ¿Cómo va a tener frutos si no trabaja la tierra? No es imposible. Imposible tener frutos si uno no trabaja en la tierra de uno. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y acá le recita recordarle al Señor, dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Pablo se amalgamó. Aunque dijo el evangelio de Jesucristo y todo eso, pero lo hizo suyo. Es mío. Es mi evangelio. Mi evangelio hace que yo sea soldado de Él. Mi evangelio hace que yo sea un luchador, que luche, y también que sea un labrador. No hubo soldado como Jesucristo, no hubo luchador como Él, que luchó contra el pecado hasta precio de sangre. Lo resistió hasta dar su vida por la maldad. Acuérdate de Jesucristo, del linaje. Dice, en el cual sufro penalidades. ¿Ve? Fíjese, mi evangelio, en el cual sufro penalidades. Se ve que Pablo también era un soldado. Porque dice, en el cual sufro penalidades, acá como un preso por la verdad, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Me podrán meter preso a mí, pero la verdad de Dios no la puede encarcelar ningún demonio, ni Satán, ni todas sus legiones. No va a poder. Podrá tener preso al cartero, pero el mensaje fluirá. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Cómo somos muertos? ¿Por qué cómo somos muertos? ¿Qué era la vida de los creyentes primitivos? ¿Será que estaba en riesgo su vida, que los mataban por declarar su fe? ¿Será que había una vida de por medio ahí? Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Habla de sufrir, de ser muertos, de sufrir. Y si le negáramos, también nos negará. Pero dice, no puede negarse a sí mismo cuando somos si fuéramos infieles. Esto es la traición de la carne reconocida. Sí, yo he sido infiel muchas veces. He negado mi fe, tantas veces a veces, ¿verdad? Pero Él es fiel. Él no puede negarse. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, y la verdad que es muy feo lo que uno siente cuando no le declara. Por diferentes razones no lo hace. Pero es amargo esta. Es como le pasó a Pedro, por ejemplo. Pedro lo negó. Aunque ya estaba profetizado que eso iba a pasar. Pero dice que lloró amargamente y el Señor lo consoló. Vayan y díganle a Pedro que iba a ser. Yo sé que tu carne me va a negar seguro. La carne siempre va a negar al Señor, hermano. Sí. Por eso dice Pablo, seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿En dónde no lo va a ver? En la eternidad no. No nos van a ver al Señor en nuestra vida. Bueno, verso 14, recuérdale esto, exhórtale delante del Señor, que no contiendan sobre palabras. Y que se dice, recuérdales esto, exhórtales delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino para perdición de los oyentes. Qué terrible que la contienda, ¿verdad? Y estoy recordando ahora a los madianitas cuando Israel trabajaba y sembraba la tierra, ¿ves? Trabajaban. Querían proveerse alimento para ellos. Pero ¿qué pasaba? Venían los madianitas, la contienda, y lo empobrecía a Israel. La contienda es algo, no debemos contender. Es algo que empobrece. El creyente cuando es contencioso, aunque tenga conocimiento aparente de algo, pero la contienda lo va a empobrecer su vida y también va a empobrecer la vida de los que estén oyendo.
Qué feo, ¿verdad? Que yo sea pobre y encima, en vez de enriquecer, empobrezca a los demás. Recuérdale esto y exhortándole delante del Señor que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha. Vio que dice, buen provecho, que te caiga bien la comida, esto para nada aprovecha, no cae bien. No cae bien. Sino que para perdición de los oyentes. Qué lindo, ¿eh? Enriquecerse y decir, escucha, estaba divino y se robó todo. Quedamos, recuerdo una vez que hubo una contienda también acá y los hermanos quedaban llorando, todo empobrecido. Que produjo ese momento, ese tan desagradable, produjo pobreza en la persona que se rindió a eso y también al pueblo, aquellos que lo oyeron, pobreza. Y se procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. No sé a qué nos presentamos a veces, yo no sé. Digo, si esto fuera profundo como lo es, ¿no? Andar a presentarte a un trabajo, presentarte ante un jefe, presentarte ante un encargado, presentarte a alguien que vos querés servir, que vos querés trabajar. Presentarte a Dios como un obrero aprobado, no desaprobado. Un obrero contencioso, hermano, es un obrero desaprobado. Puede conocer mucho la Biblia, los 66 libros de la Biblia y las 14 epístolas de Pablo, pero si está atado por la contienda, es un predicador que está pobre y empobrece a los demás. Por eso Pablo dice, presentate a Dios como un obrero aprobado. Que no se te desapruebe la contienda, te va a desaprobar. Y que traza bien la palabra de verdad, y no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra. Mas evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a lo contrario, que es la piedad. La piedad significa respeto por lo sagrado, respeto por el Señor, respeto por la congregación, respeto por los hermanos. Respeto, hermano. Estoy en la gracia de Dios. Y lo único que hay es traición, es contienda, es falta de respeto. Dice, y conducirá más y más a la impiedad, a lo contrario a la piedad. Piedad, respeto por lo sagrado. Impiedad, viene de Satán. ¿Quién es el autor de la impiedad? ¿Quién es impío? Satán es impío. Y bueno, acá cita a dos personajes. El apóstol Pablo cita que su palabra carcomerá como gangrena. Enfermedad esto, ¿no? Lo que sí que la enfermedad que va comiendo todo. Que a veces tienen que amputarle porque si no va a perder la vida. Si no te corta la pierna, se te come la gangrena, te mata. Y dice la palabra, carcomerá como gangrena. Los cuales son Himeneo y Fileto. Y Mileo. Himeneo significa cantos de bodas. Seguramente habrá hablado tanto como se habla hoy de la novia de Cristo y que esto, que lo otro, novia de Cristo, ¿qué novia de Cristo? Está todo arrugado, está todo manchado, ¿qué novia de Cristo? Y el otro Fileto, pequeño fugitivo. Se ve que se descaminó, se desviaron y que hizo, fue un fugitivo. ¿Dónde está? ¿Está fugitivo? ¿Dónde anda? No sé, no sabemos dónde anda ese fugitivo. Que se debieran de la verdad diciendo que la resurrección se efectuó, trastornan la fe de algunos. Y Himeneo también tiene que ver con el romántico. ¿Cuánto romanticismo, verdad, hermano, que hay en la congregación, verdad? A veces los cantos. A veces uno escucha la alabanza, Señor, y parece que hace una piedad tan sacro, o canta con romanticismo, ¿verdad? No, que el Señor no recibe el romanticismo de la carne. Él dice que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, hermano. Eso es lo que llega a la gloria y el Señor se manifiesta y nosotros también nos gozamos en su presencia y Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Bueno, dice, se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es una llamada a una separación. Y si yo trabajo en mi vida, hermano, y la verdad que hay iniquidades en mi vida, por eso yo estaba pensando en esto, ¿no? Que cuando Pablo dice la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando
a la impiedad. Aquí cita Pablo nuevamente la impiedad, lo contrario es la piedad. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobre justa y piadosamente. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca. Ay, Dios mío, esta palabra es fuerte para mí, porque mucho tiempo viví, aún siendo creyente, en iniquidad. Solamente Dios sabe eso. Pero mi elección, el trabajo y lo que quiero es no vivir más en impiedad. Porque si nosotros invocamos su nombre, ¿ves? Parece que es una pavada, porque estamos en la gracia. Estamos viviendo en la gracia y en la desgracia, y invocamos el nombre del Señor, que el Señor sabe. ¿Por qué Pablo le diría a los Gálatas, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrar, eso también se gana? ¿Cómo es? Que a veces pareciera como que uno quiere burlar a Dios. ¿Y cuántas veces yo lo he hecho? Si Él es real en mi vida, si Él es real para mí, esa impiedad, eso tiene que inquietarme. ¿Se entiende? No estoy diciendo porque, como digo, Pablo habla que él lleva su dolor, no sabemos cuál era el aguijón, pero sabía que le hacía sufrir, y seguramente era una debilidad en Pablo, que no sabemos cuál fuera, pero él ruega para que el Señor le quite esa debilidad, y el Señor le dice, mi poder se perfecciona, como dije, no en la rebeldía, no en la iniquidad, sino en la debilidad reconocida. Hay una que está trabajando, ¿eh? Y bueno, luego dice, mire qué lindo el verso 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino de madera y de barro, uno para usos honrosos y otro para usos viles. En una casa hay 4 utensilios. Cita 4 acá. Cita primero 2 que tienen que ver que eran de oro y de plata. Esto habla de la vida de Dios, el oro y la plata, de la redención, de su sacrificio. Imagínense teniendo la vida de Dios nosotros y la plata, la redención. Esto es para usos honrosos. Pero después cita, dice, sino también hay en una casa, dice, grande, también de madera y de barro. Seguramente que el oro y la plata son utensilios honrosos que traen honra, y seguramente que la madera y el barro son para usos viles. Wow. ¿No escogió Dios lo necio del mundo para avergonzar a los sabios del mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Imagínense alguien que es un neófito, que no sabe nada, pero es educado en la escuela de Dios. Qué terrible, ¿no? No sabe nada. No tiene fuerza. Y es más, es vil. Reconoce su madera, reconoce su barro. Porque así le dice Pablo a los Corintios, uno escogió a Dios, lo necio, lo débil, lo vil de este mundo, para avergonzar a los sabios, a los fuertes, y a los que se creen algo. Qué bárbaro. O sea que acá vemos nosotros cuáles son para honra. En tu vida, Dios mío, en mí. Que yo pueda realmente asimilar la redención, el sacrificio de Cristo. Lo que costó mi salvación. ¿Quién soy en Él? Y si uno tiene la gracia de ser un instrumento para llevar la comida a la boca de alguien que sea de oro, que sea de plata, no de barro, que no sea de madera. Y todo esto, el barro y la madera, habla de la humanidad. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve la enseñanza de los hombres? Uno dijo también, dice, si Él no edifica, en vano trabajan los edificadores. Quiere decir que hay quienes también están edificando en vano. Porque si Él no edifica, en vano trabajan los edificadores. Y Pablo fue un buen edificador. Fue un buen labrador, fue un buen soldado, fue un buen luchador. Él entendió bien quién era. Dice, mire cómo sigue el verso 21, dice, así que si alguno se limpia de la madera, se limpia del barro. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, será de oro, de plata, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y acá empieza en el verso 22 a hablar de la madera y del barro. Le dice, huye.
También de las pasiones juveniles. Huí del barro, huí de la madera. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio, corazones circuncidados, con los que corazón limpio invocan al Señor. Huye de las pasiones. ¿Qué es lo que es la pasión, no? En la vida del hombre, la pasión. Hoy se siente mucho, mañana no se siente nada. A nosotros mismos nos pasa, tanto nos amábamos, tanto teníamos deseo de estar juntos y de vernos y esto, que el otro, y ahora no sabemos si sentimos lo mismo. Y a veces uno quiere, qué lindo, se ríe la hermano Alejandro, ¿verdad que es verdad, hermano? La palabra es verdad. La pasión nos crece mucho en el momento y después no queda nada. Dice, ¿para qué manda pasión? Vos querés ser un ministro. Querés un ministro de ser, un ministro que lleve barro, que lleve madera, un ministro contencioso, un ministro que no se aparta de iniquidad, o sea, que no es fiel, que no es un soldado, que no es un luchador, que no es un labrador, ministro. Huye de las pasiones juveniles, salí de eso no sirve. ¿Cuántos se han matado en la comunión de los hermanos por querer tomar el lugar del hermano? Y ya parece que el hermano se convierte en un enemigo. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que pasó? La pasión lo atrapó. Cuando Pablo dice, huye de las pasiones juveniles, si vos querés servir, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es Dios el que va a hacer eso, no el hombre. Verso 23, pero desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Otra vez empiezo a sentir. Acá empieza Pablo hablando de la... ¿Ve lo dañino que en este capítulo 2 habla de la contienda, hermano? Muchas veces. Muchas veces habla de la contienda. En el verso 14, en el verso 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas. Verso 24, nuevamente habla de la contienda. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer. Quiere decir que el que tiene contienda no conoce la verdad de Dios. Porque quiere contender nomás. Y diría Pablo, recuerdo a Pablo diciendo, algunos predican a Cristo por contienda, otros por envidia y otros por amor. Pablo enseguida discernía. Porque él sabía lo que era un siervo de Dios, él era un siervo de Dios, él no tenía que rendirse a la pelea ni contienda con nadie. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a la voluntad de él. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Si miré si la contienda tiene esa raíz de el diablo. Andá que yo quiero que vaya allá y sembré discordia, pelea con los hermanos. Y usar conocimiento para eso. No, el Señor va tranquilo, no se va a rendir a la pelea. Qué notorio que es que parece cuando uno se rinde a eso empieza a sentirse nervioso y el Señor no tiene que ser contencioso. Es más, vemos a Gedeón era bicho. Gedeón dice estos madianitas están empobreciendo a mi pueblo, yo no me voy a rendir a eso. Él escondía el trigo, sacudía el trigo en el lagar. Y el Señor se le apareció y le dijo, varón esforzado, yo te voy a usar a vos para libertar a mi pueblo, porque mi pueblo está enlazado. Los madianitas le empobrecen. Qué bárbaro, hermanos. Qué lindo este capítulo que Pablo le habla a Timoteo, de lo que es un servidor. Y hay mucha leña, hermano, para cortar, hay mucha tierra por poseer. Aprendemos a través, como digo, ¿no? Como dice, la gracia de Dios se manifestó para salvación y como una maestra enseñándonos que renunciando a la impiedad y a lo que es malo, vivamos en este. Si la gracia no hace, y la gracia te va a mostrar. Si estamos en gracia, hermano, la gracia como, a veces pareciera como que verdad, hermano, se han interpretado que la gracia es licencia para hacer lo malo, porque estamos en la gracia de Dios, total no pasa nada. Yo ando, Dios no me ve en la carne y hago un desastre, aquí es una desgracia, no es una gracia.
Pero aquel que empieza a trabajar, ¿ve? Aquel que quiere luchar por una causa. Yo quiero ser un soldado de Jesucristo. No me quiero enredar, yo sé que me enredo, y Señor, pero el único que me puede desenredar es Él. ¿Cuántas cosas vienen en la mente, ¿verdad? En los negocios de la vida? Y Jesús, cuando era joven, cuando tenía sus 12 años, se le perdió al padre. ¿Y dónde está? Y no sabía que me era necesario estar en el negocio de mi padre. Y ya de chiquito estaba interesado en lo sagrado, en lo eterno, echando mano. Y era Dios, ¿verdad? Era Dios. Pero qué ejemplo. Hablamos de las criaturas hoy, como está toda esta nueva ley de género, todo esto del diablo. Son doctrinas de Satán para terminar de corromper lo que Dios hizo. Quiero corromperlo a tal grado, hasta las criaturas quiero corromper ahora. No me basta con los mayores, quiero ir a los más chicos enseñarles que el pecado es bueno. El pecado es veneno, hermano. Destruye la familia, destruye la sociedad, destruye la vida, destruye todo. Nosotros, por la gracia de Dios, que hemos sido salidos de Egipto. Porque el Señor nos sacó. Y en el desierto, y a veces por ahí nos quedamos en el desierto porque Dios tiene su misericordia. Que dice, Señor, yo sé esto que no está bueno, y bueno, y murmuro, y contiendo, y todo esto, pero quiero seguir adelante. Pero tengo que saber lo que es un seguidor. Tenemos que sufrir, tenemos que trabajar con nuestra vida, tenemos que luchar con quién, con nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo. ¿Usted cree que le está diciendo Pablo? ¡Luchá! Luchá con vos mismo, que vos sos el primer enemigo, es tu yo, es tu carne. Y eso habla tanto de la madera y del barro. Hermano, que esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús, en ese don que no merecemos, que nos salvó de pura gracia, no hubo nada en nosotros sino su amor. Así que, hermano, qué lindo le dejo este pensamiento de la Escritura. A mí me hace pensar. Amén.